Hablamos con el doctor César Castellanos sobre el caso del asesinato múltiple ocurrido la semana pasada en el barrio Enriquillo. Decíamos, César, que lo que estamos tratando es de crear un perfil de el individuo que actúa de esta forma. No necesariamente de este señor. No necesariamente. Porque no tenemos los datos, claro. Pero sí ciertamente, bueno, ¿qué tipo de persona es capaz de hacer algo así? ¿Verdad? Ese es un poco yo creo que yo creo que hay algo importante también que debemos señalar, porque se ha hablado de psicopatía, por ejemplo. Exacto. Es importante señalar que algunos autores, este es un tema todavía muy debatido, ¿no? No hay una claridad conceptual en cuanto a la psicopatía, no es ni siquiera un diagnóstico todavía aceptado, ni tampoco frente a lo que se ha dado a llamar sociopatía. Pero algunos autores piensan que hay una diferencia que debe señalarse. El sujeto psicópata es un sujeto frío y calculador que comete un crimen o varios crímenes, pero de forma muy organizada. Es un sujeto incluso difícil de atrapar porque es encantador, socialmente es amable. Su lado bueno es extraordinariamente bueno. Es un sujeto difícil de atrapar. Mientras que el sociópata es un sujeto ansioso, desorganizado, que comete un crimen desastrosamente desastroso, deja la evidencia, no planifica las cosas, hace las cosas por impulso y vive atormentado. Es un sujeto que aunque comparte con el otro que estamos describiendo su ausencia de culpa o de sentimientos de culpa, es una persona totalmente distinta, o sea, es un sujeto atormentado mentalmente, no es el frío e inteligente psicópata que vemos en el personaje aquel de Anthony Hopkins, del Dr. Lecter. Del Dr. Lecter, del Silencio de los Inocentes, que es un sujeto culto, planificado, sereno, que planifica bien sus palabras, controlado. Muy controlado. Entonces, en situaciones como las que tuvimos que verlas durante el fin de semana, lo que hemos visto es un desastre. O sea, no es la obra de un sujeto calculador, frío y pensativo, es la obra de un sujeto atormentado, ansioso y desorganizado. Es la obra de un sujeto que probablemente no tenía un plan establecido, porque si lo hubiese tenido, hubiese escondido los cuerpos, hubiese borrado la evidencia, o la hubiese convertido en un ritual. No hubiese sido en casa. Por supuesto, hubiese a lo mejor convertido alguna de las partes del cuerpo en como un trofeo. Exacto. Es decir, ese es otro comportamiento. Este es un sujeto desorganizado, ansioso, atroz, un tipo que tiene un comportamiento más basado en la ansiedad, la rabia, el descontrol. Pero sin embargo, no en ese nivel de psicopatía que... Una pregunta, César, entonces, porque eso que tú estás describiendo de que es desorganizado y que tal vez fue el resultado de X situación lo que él cometió, pero no estaríamos viendo dos personalidades distintas, porque él cometió el asesinato de las niñas, salió con el niño, eso es lo que se dice, durmió con el niño, mató al niño, después se fue para la playa y le comenta a una amiga. Lo que pasa es, que decía César que comparte con el sociópata algunos elementos. la frialdad.
algunos Comparte elementos. con el psicópata la frialdad. La frialdad y la no atribución de culpa. Exacto, no, porque no, él no es culpable. Él no es- este exacto. individuo no es Son culpable. las Este individuo presiones. coloca la culpa fuera de él. Son las presiones. Fue la lo situación económico, económica esto, aquello. y una Pero- justificación de que, bueno, si ya yo maté a la mamá, no voy a dejar a estos muchachitos Sí. solos. Ahora Entonces, fíjense que es muy distinto, por ejemplo, a aquel Porque otro... ángel de la muerte también, de alguna Eso forma. Bueno, fue lo que pero dijo. fíjense, por ejemplo, la diferencia con este otro caso donde esta niña es asesinada, su cuerpo es desaparecido, la mamá del asesino aparece en el funeral llorando, Sí, aparece en sí. televisión Da una rueda de prensa. diciendo que aparezca. Ok, Ahí hay una sí se puede frialdad. hacer un paralelo entre Sí, se puede hacer una comparación entre uno y lo otro. Completamente elaborado, que cuando el plan comienza a tener una falla, sacan el cuerpo de ahí, lo trasladan a otro sitio. O sea, hay toda una frialdad, Sí. una serenidad y una planificación. Eso es un No hay comportamiento ansiedad. totalmente distinto. Cierto, de totalmente este señor, cierto. que lo que muestra en el, o sea, si vemos la escena del crimen, ahí lo que se habla es de un desastre. O sea, eso Sí. fue una cosa totalmente, es decir, un psicópata. Es un desborde, Si es un nosotros- desbordamiento. Si nosotros colocamos a un psicópata en la escena de ese crimen, vomita. ¿Quién hizo este desastre? Sí, esto es cuestión de un aprendiz. Esto es un loco. Exacto. ¿Cómo es posible? Ve, o sea, ese no es lo que haría un sujeto psicópata, haría un plan maestro, que retaría a la intelectualidad poder encontrar los cuerpos, poder descifrar qué ocurrió. Esto fue una obra aparentemente, decir, desproporcionada, se le salió de las manos. Exacto, está algo fuera de ocurrió, control. Ujú. su misma ansiedad. Obviamente, no estamos hablando de una persona normal. Estamos hablando de una persona con muchos problemas mentales, ¿verdad? Con muchos con una vida interna llena de tormento. Tormentosa, Llena de totalmente tormento, tortuosa. llena de ansiedad, de rabia, de rechazo, de angustia. Es decir, estamos hablando de alguien que comparto con... Pero él reconoce esos sentimientos. Él no ha mostrado ningún tipo de... No hablo de culpa. arrepentimiento, pero estoy hablando, él reconoce en sí mismo Vive esos la sentimientos angustia, que tú los vive que la tú dices. angustia, pero no necesariamente sabe que No es tiene que angustia. identificarla, no necesariamente la Es como un identifica. bebé que tiene hambre, está incómodo, pero no sabe que eso se llama hambre. Exacto. Okay. Sabe que se le quita cuando come, pero no sabe que cuando le vuelve a dar que eso es hambre, simplemente que se siente incómodo, se siente mal. Estas personas precisamente en la infancia no identifican los sentimientos, no logran. No tienes referente. No tienen referente, y entonces tú tienes una mamá que te pelea riéndose. Tú tienes un papá que para darte cariño te da una trompada después. Entonces es toda una confusión. Exacto. Que tú no sabes. Es una identificar, ambigüedad en un mensaje. Que tú no entiendes qué son realmente, cuáles son los referentes para un sentimiento. Entonces, una pregunta. Entonces, el caldo de cultivo de estas situaciones es la familia. Es la familia. ¿O es es no. un detonante? Bueno, es una mezcla, obviamente. Nada es totalmente ambiental, ni nada es exacto, totalmente genético. ni tampoco ¿verdad? es genético. Pero tiene que encontrarse todo junto. Pero, digamos, las cosas que están en nuestro control y en nuestro poder son la familia, son los afectos, son las interacciones. No tenemos control sobre lo genético, no tenemos control sobre lo hereditario. Y para que eso genético y eso hereditario prenda y funcione, tiene que encontrarse Tiene que haber un caldo de cultivo con un entorno como tal, que lo exacto. Y ese encienda, caldo ¿no? de cultivo es el entorno. Y ese sí lo tenemos nosotros en nuestro control. Ese sí podemos nosotros ejercer algún tipo de cambios para prevenir. Y dentro de esos cambios está la necesaria lucha porque las familias puedan tener entornos saludables para compartir, o sea, un entorno donde hay violencia, un entorno donde hay abandono afectivo, un entorno donde la ausencia de paternidad responsable obliga a la mujer, mamá joven, a salir a trabajar y dejar su bebé con alguien
a veces hasta solo, semisolo, son contextos de abandono que luego tienen facturas sociales, Así que es. luego eso se paga. Un contexto donde una mujer embarazada tiene que trabajar hasta el último día de su embarazo para poder acumular 3 meses luego de posparto que no dan para nada, porque un bebé antes de los 6 meses no se debe desprender de su madre. Eso es una situación que tenemos que mirar. Son situaciones de abandono donde la especie humana no está diseñada para eso. La impredictibilidad de la respuesta, la impredictibilidad del afecto. Ese es el niño que llora y que no aparece quien lo consuele. No aparece su mamá. Entonces, ante la ausencia de quien me dé respuesta, yo desde la cuna comienzo a sentir que soy un ser abandonado. Así es, y mi sistema nervioso, mi cerebro se comienza a organizar para responder ante un mundo hostil, en lugar de responder ante un mundo afectivo, predictible, cariñoso. Sí, predecible, donde yo sé que mi mamá se fue pero vuelve, sino que yo empiezo a organizar mi cerebro se empieza a organizar, se adapta a ese entorno de abandono para responder hostilmente, para defenderse. Como un mecanismo de defensa. Para defenderse. Voy al teléfono. Buenas. Sí, aló, muy buenas tardes. Adelante. Sí, muy educativo su programa. Déjame hacer una pregunta. Yo sé que ustedes están creando el perfil con la asistencia del doctor y usted misma. Mi pregunta es la siguiente. Adelante. ¿Se puede crear el perfil incluyendo la figura del Señor Jesucristo? Si pudiéramos crear el Yo perfil. creo que sé lo que quiero preguntar. Para crear el perfil hay que ver cuál es el sistema de creencias que tiene una persona. Me imagino. Yo lo que creo que él quiso preguntar, no sé, me atrevo a interpretarlo, es que una persona que tiene el perfil desorganizado que hemos descrito, si es una persona que abraza una creencia religiosa o se convierte a una religión, si eso pudiera, entre comillas, como salvarlo, enderezarlo, vamos a decir así. Sí, la respuesta es que si una persona hace un cambio de ese tipo, no de palabra, ¿no? Sino de una transformación interna de ese tipo. Idiosincrasia, diríamos. Sí, como Ni una acción inmediata. Cambia un sistema completo de referencias y de creencias, y en esos casos una figura como Jesús, como cualquier otro, yo no quiero entrar en ninguna en particular, pero pudiera hacer la función del Padre. Y esa función del Padre guía, el Padre amoroso, el Padre que me perdona, el Padre Podría que sanar. Pudiera ser, yo diría que por lo menos un contentivo, exacto. pudiera contener esa conducta maliciosa. Voy al no teléfono. sé si va a lograr sanar. Perdóname, Ámbar, voy al teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo tengo una pregunta y yo quisiera hacerla de manera responsable porque nosotros vivimos una sociedad de información, pero también de desinformación. Ajá. Yo tengo un sistema de creencias religioso, pero ¿qué pasa? Yo no entiendo que por el hecho de una persona adoptar un estilo de vida por la música, como en ese caso de ese joven metálico, eso defina su comportamiento, que es un comportamiento antisocial. En lo absoluto. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente se ha amparado en eso y ha desinformado y usado los medios y redes sociales para criticar. Entonces yo quisiera hacer una pregunta y es, ¿puede nuestros gustos, nuestras preferencias, quizás nuestro sistema de creencias, pero no, eso yo no creo que sea un sistema de creencias, pero eso puede definir nuestra conducta? O sea, yo lo digo porque cuando yo era adolescente existía una moda que eran los emo, y había muchos muchachos que se tatuaban cortándose las venas o se cortaban los brazos, amigos míos, simulando suicidio. Entonces no. Es que a las autoagresiones no son una insinuación de suicidio, es todo lo contrario, es una liberación de dolor. De dolor. No es suicidio, es una liberación de dolor. Yo tengo un pequeño aporte antes de que me contesten la pregunta, Zoila, y es el doctor decía de que las personas pueden ver la figura de autoridad, de amor, de paz que puede ofrecer, por ejemplo, Dios,
un proceso de liberación. Hay un autor que se llama, bueno, lo que llama McDonald, él es cristiano, él escribe un libro, y ese libro habla sobre nuestra relación con Dios. Y él decía algo muy cierto, que yo viví en mi experiencia personal, y es que nosotros juzgamos a Dios muchas veces, incluso por la experiencia que nosotros tuvimos con nuestros padres. ¿Qué quería decir el autor? Que muchas veces la experiencia que nosotros tengamos con la autoridad, en este caso con los padres, va a definir cómo nosotros vamos a reaccionar a otras autoridades. Y él ponía el ejemplo de Dios. Él decía, si nosotros venimos de una familia donde somos sometidos al maltrato, donde somos sometidos al abuso, cuando nosotros se nos presente a Dios o se nos presente una autoridad, nosotros vamos a pensar que la autoridad también es maltratante y abusante. Claro. Y eso, estoy muy de acuerdo con lo que el doctor dijo y lo respaldo con ese comentario. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por Yo su pudiera comentario. agregar una pregunta Buenas, más. Claro, hola, por favor. hello. Sí, hola. Sí, bueno, mi comentario va un poco en la línea del oyente anterior, y es la parte de que creo que se ha concentrado mucho de los supuestos medios de información de este país en la parte de su estilo de vestimenta, la música que escuchaba, cuando ni siquiera sabemos qué música escuchaba, porque dentro del género metal hay millones de subgéneros, dentro de lo que se encuentran bandas metálicas cristianas, o sea que el hecho de que escuchar un tipo de música no aporta mucho al debate. Ahora, Claro. me encanta mucho el punto de vista de cómo lo están tratando ustedes. Creo que eso debería hacerse a nivel masivo para que la persona entienda que no es un problema aislado, como dice el doctor, es un conjunto de situaciones que llevaron a ese individuo a desbordarse en ese momento. Pero además otra cosa, y disculpa la interrupción, Claro. o sea, hace un rato hablábamos César y yo de que la culpa yo la coloco fuera de mí, o sea, yo no soy culpable de esto fue la situación económica, nosotros como sociedad estamos eximiendo a un individuo de la culpa, colocando la culpa en sus preferencias musicales. Exactamente. O sea, como que, o sea, no fue él. Es la práctica que tiene, la responsable de tal o cual acción. El problema es la música. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Esas cosas ocurren cuando nosotros no tenemos elementos informativos suficientemente sólidos como para asumir una posición. Claro, ¿Qué estamos haciendo? Estamos colocando la culpa nosotros como sociedad En un grupo. en lo que supuestamente entendemos que es la preferencia musical o el estilo de vida de una persona. Y una última cosa, en ese mismo sentido, si nosotros llevamos eso al comportamiento de los criminales comunes, esos niños de 17, 18 años que matan por un celular, y encontramos los mismos factores comunes, falta de amor, falta de apego, Exacto. diferente el género musical que escuchan, porque estoy seguro que no escuchan metal, pero encontramos esos mismos elementos comunes. Nosotros con César nos vamos también por el tema de los estereotipos. Sí, Vamos un momentito a publicidad, ya venimos.